Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes en este estudio, el repaso de la escuela sabática. Es siempre un privilegio para nosotros poder compartir de la palabra de Dios y estamos en la lección número 2 titulada El Génesis como fundamento. Esta lección que nos va a ayudar a comprender un poco más de los simbolismos de la profecía, de lo que estamos queriendo entender a través de la palabra de Dios y los símbolos que se presentan en ella. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Manrique y al pastor Smith, que están siempre dispuestos a ayudar, a compartir, a poder dar de su conocimiento a las personas. Y pedimos en esta ocasión que podamos comenzar este estudio haciendo una oración. Y voy a pedir al pastor Manrique que nos dirija en oración, pastor, para poder dar inicio al estudio de hoy. Oremos, querido Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias porque permites que estudiemos tu palabra. Gracias porque nos permites estudiar esta importante lección que habla acerca de cómo entender los símbolos, las ilustraciones que aparecen en la Biblia. Y hoy, Señor, mirando este importante tema, el Génesis como fundamento. Danos sabiduría a los que estamos aquí en el panel, pero bendice a cada persona, Señor, a cada estudiante de la Biblia que está en sus dispositivos, frente a la televisión, a cada maestro de la escuela sabática que mira, Señor, este programa para poder enriquecerse y enriquecer lo que ha de presentar a sus alumnos. Así que te pedimos que tu Espíritu descienda con poder, tocándonos tanto aquí como detrás de cada dispositivo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Pastor Smith, hay un versículo que es el fundamento de la lección y voy a pedirte que nos leas, que es el libro de Juan 1:29. Juan 1:29. Bueno, abramos nuestras Biblias en Juan capítulo número 29. Leo en la versión Reina Valera 1960 y dice así. Juan capítulo número 1 y versículo número 29. En el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Este es un hermoso versículo, presenta el fundamento de lo que vamos a estudiar, que nos da el inicio de la declaración del entendimiento de la iglesia, de la profecía, de los símbolos de profecía, cómo se encuentran estos en el Génesis, dando conexión a este versículo que menciona Juan acerca de Jesucristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en realidad esta es una reflexión, o es se puede decir, una alusión a la primera experiencia, declaración en la Biblia del plan de redención, el plan de evangelio, cuando Jesucristo era ese cordero, el símbolo que fue dado o que fue sacrificado cuando los hombres pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor indicó allí que hagan un cordero como sacrificio. Es Génesis 3, versículo 15, ¿no es cierto? El protoevangelio, el concepto del evangelio allí. Pero vamos ahora a entender un poco más de estos símbolos y por qué el Génesis, por qué es un fundamento, por qué el inicio de nuestro entendimiento de la simbología de la Biblia se encuentra en Génesis. Y vamos a hacer énfasis en el concepto que se encuentra en el día domingo, donde hacemos eco al principio de la primera mención, o la ley de la primera mención. Y vamos brevemente allí a ver nosotros por qué es importante comprender en la Biblia la terminología que se usa en el Génesis. Vamos a iniciar allí leyendo, para dar una pequeña declaración en esto. Quisiera que vayamos al versículo que se encuentra en Isaías 40, 7 y 8. Voy a pedir tal vez al pastor Manrique que nos lea estos versículos. Pastor Smith, puedes tú dirigirnos a Malaquías 3:6 y yo voy a leer en Hebreos 13:8 y vamos a ver cómo estos tres pasajes a lo largo de la Escritura nos hacen eco o nos llevan a comprender cómo es que la ley del principio, el patrón que se emerge en un lugar que se inició en Génesis, cómo a lo largo de la Escritura se va verificando o estableciendo. Así que, pastor, comienza usted, por favor, en Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Muy bien, pastor. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. Muy bien, y yo voy a leer en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo Ayer. y ayer, gracias, y hoy y por los siglos. ¿Qué podemos decir de esos versículos, estimados pastores, en cuanto a estos versículos que nos afirman la idea de este principio de mención o el primer principio de mención? ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de estudios académicos que se hacen o cuando uno entra a la universidad o el estudio que Sí. uno puede llegar a realizar, siempre empiezan con principios pequeños para que uno vaya entendiendo después en el futuro cosas más grandes, ¿no? Se empiezan con lo básico y uno va aprendiendo después cosas más grandes. Ese Sería es el, muy... ese es el sí. método inductivo del Sí. aprendizaje. Sería muy difícil empezar con lo grande sin haber empezado con lo pequeño, De lo simple a lo complejo. de lo simple a lo complejo. Entonces, similares en el libro en la Biblia. Nosotros vemos en el Génesis se establece la base, Ujú. lo pequeño para que después en el futuro uno vaya aprendiendo muchas más cosas. No, perfecto. Algo interesante es que cuando se habla del principio de primera mención, es que la gran mayoría de los símbolos que aparecen en el Ujú. libro de Apocalipsis aparecen registrados Sí. en los primeros capítulos de Génesis. Ujú. Y eso es supremamente fundamental, porque las personas que estudiamos la Biblia, cuando entendemos eso, pues se convierte fácil entender toda la profecía bíblica. Ujú. El propósito de las lecciones de este Ujú. trimestre es precisamente enseñarnos a entender las profecías bíblicas. Y de paso, yo quiero felicitar a los autores, porque los autores están usando una manera muy sencilla, Práctica. muy práctica de que las personas puedan aprender el tema de simbología bíblica. Entonces aquí vamos a ver hoy varios conceptos. Ahora vamos a adentrarnos en el tema del cordero, cómo el cordero aparece en el Génesis, y luego cuán importante es que veremos ese cordero a lo largo de la Biblia, Ujú. y luego ese cordero finalmente en el libro de Apocalipsis. Claro. Mie- Ujú. Mientras que el libro de Apocalipsis presenta el inicio del plan de la redención, Ujú. ¿verdad? Ujú. El libro de Génesis presenta el inicio del plan de la redención. El libro de Apocalipsis presenta la culminación definitiva y victoriosa de ese plan de redención. Claro. El libro de Génesis presenta cómo aparece el pecado. El libro de Apocalipsis presenta cómo termina el pecado. Claro. Ujú. El libro de Génesis presenta cómo para poder acabar con el pecado se necesita la remisión de esos pecados y la expiación mediante la sangre, Ajá. y en esta sangre de animales. Y entonces ahora nuevamente el libro de Apocalipsis aclara que es la única sangre que puede limpiar el pecado, pues es la sangre de Cristo Jesús, y cómo su sangre da la victoria final sobre el pecado y ahora la restauración del ser humano. Ujú. Génesis presenta esa caída del ser humano y entonces ahora la restauración. Génesis habla del huerto del Edén y entonces ahora la restauración del Edén. Sí. Entonces vemos ese paralelo tan espectacular e Espectacular. interesante entre Génesis y Ujú. Apocalipsis, que es lo que queremos destacar hoy, el Génesis como el fundamento. Por eso es que muchas personas, cuando quieren leer la Biblia, algunas veces empiezan con el Apocalipsis y se asustan y dicen, estos son símbolos, no entiendo absolutamente nada, le da miedo y todo. Y es necesario que nosotros podamos comprender que necesitamos estudiar la base, y la base entonces nosotros la encontramos en el libro de Génesis. Es algo muy importante lo que acaban ustedes de mencionar, y hay que recalcar que a lo largo de este crecimiento de información, como vimos los ejemplos que acabamos de leer, que se repiten y se afirman y se expanden, nos presenta algo acerca de Dios que tenemos que mantener en mente Que no siempre. cambia. Que Él no cambia, exactamente. No cambia. Es siempre el mismo. Ahora, por supuesto queremos comprender Apocalipsis, porque la profecía está, por decirlo así, está declarada, está finalmente mostrada allí. Pero para poder entender esto tenemos que ver los ejemplos, ¿no? Y tal vez antes de avanzar a la siguiente parte de la lección, demos algunos ejemplos, y me parece un poco, aunque me agrada que el autor menciona aquí Génesis, no menciona ningún particular ejemplo de Génesis, y creo que es importante que pongamos en mente de nuestros televidentes qué se puede decir en Génesis que se aparece ya en el Apocalipsis, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos tener nosotros en mente allí brevemente para poder ayudar a la Claro. gente a comprender de que en Génesis hay esos símbolos que estábamos hablando? Se me viene a la mente uno, ¿no es cierto?, que es el árbol de la vida, Ujú. Ujú. ¿no es cierto?, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2:9. 1, 2:9, correcto, Ujú. y menciona allí la palabra de Dios acerca de este libro, de este árbol de la vida. Pero ¿dónde también se menciona esto en la Biblia? Por supuesto, En Apocalipsis. en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 2 y 14. Allí vemos
que Dios declara, y podemos tal vez leerlo para que la gente lo vea, ¿no? Vamos brevemente allí. Pastor, ¿usted tiene Génesis 2:9? Sí, leamos Génesis 2:9, leamos Génesis 3:22 al 24 Ya, y luego podemos pasar a mirar Apocalipsis 22, 2 y correcto. 14. Miremos primero Génesis 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida Ujú. en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y Y del del mal. mal, O sea, todos los árboles que Dios creó, pero habían dos fundamentales. Ya. claro. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia bien y del mal. Correcto. Ese mismo concepto aparece en el capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3, el versículo 22 y 22. 24. Si quieres leerlo, pastor, adelante. Oh, claro. Génesis, capítulo. 3, 22 al 24. 24. Ok. Denme un segundito. Génesis 3, versículo número 22 al 24. 24, Dice, ajá. y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Ahora voy a leer Apocalipsis 22, versículos 2 y el 14, para que veamos allí. Dice allí, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y versículo 14 nos menciona allí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, para entender el árbol de la vida en Apocalipsis, pues tenemos que Volver mirar al el Génesis. árbol de la vida en el Génesis. Correcto. Y el árbol de la vida en el Génesis, pues nos está mostrando claramente que le daba vida eterna a Adán y a Eva. Y por eso es que el árbol es clausurado, para que no vivan para siempre. Dice el texto en Génesis 3, hay que clausurar el árbol de la vida. Nosotros, los adventistas, creemos que el árbol el huerto del Edén fue trasplantado de esta tierra Ujú. por la revelación inspirada de Elena White. Pero alguna vez ese árbol lo volveremos a ver y lo volveremos a contemplar. Ujú. Y como ya el libro de Apocalipsis lo revela, es para que sus hojas, Claro. pues, permitan que traigan sanidad a las naciones Claro. Ujú. y que la gente pueda vivir de la misma manera como Adán y Eva vivían consumiendo el árbol de la vida. Por eso se llama árbol de la vida. Es un Árbol de la vida. que da vida. Entonces, miren que el concepto está en Génesis claramente explicado, pero ahora el árbol de la vida no está en el planeta Tierra, pero cuando se dé el proceso de restauración del planeta, volverá a estar el árbol. Ya. Y para la misma función Ujú. que tenía con Adán y Eva, volverá a existir. Claro. Así que el concepto es el mismo, El mismo. Ujú. exactamente el mismo. Otro ejemplo, pastor, que vemos en el Génesis, a mí me gusta cuando explico acerca del el conflicto entre el bien y el mal. Y Correcto. empiezo entonces a Génesis capítulo número 3. Y la serpiente y vino, y la serpiente habló Tenta. con Eva y todo lo relacionado a la serpiente. Entonces surge la pregunta, ¿y quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? Mm. Entonces ya la Biblia en el Génesis me está dando la base. Y luego la explicación, la amplificación de lo que yo necesito saber. Ujú. Entonces llego al Apocalipsis, en el capítulo número 12. Entonces ya descubro que la serpiente es el diablo, el dragón, la serpiente antigua. Entonces está esa explicación perfecta de lo del conflicto entre el bien y el mal, pero en el Génesis establece la base y en el libro Apocalipsis encuentro la explicación. Eso quiere decir, pastor, que el concepto es el mismo, no Concepto es el cambia. mismo. No ha cambiado. es el mismo. Aparece Satanás queriendo engañar a Adán y Eva. De paso, la humanidad existente en el Edén, ¿quiénes eran? Adán y Eva. Adán y Eva. No había más humanidad. ¿Y qué fue lo que el diablo o la serpiente hizo allí? Los engañó. Ujú, Ahora vamos a Apocalipsis 12:9. ujú. Claro. El diablo es la serpiente Entiendo. antigua que engaña A al todo mundo El entero. entero. entero, Ujú. a la humanidad. El concepto es El mismo. exactamente el el mismo. mismo. Así que cuando vemos las cosas así y entendemos esos símbolos que aparecen en Génesis y ahora nos vamos al Apocalipsis,
se hace mucho más sencillo entender la profecía. Aparte de eso, también afirma la certeza, la seguridad de nosotros de tener la Biblia como su propio intérprete. Ujú, ujú. Una de las cosas importantes, porque es necesario que tengamos este concepto de ver los principios que se encuentran en el Génesis, cuando se mencionan los símbolos allí o algún concepto, es que nos ayuda a tener la misma confianza en la palabra de Dios, Sí. de que ella puede interpretarse a sí misma y que tenemos la respuesta allí. No tenemos que especular sobre Sí. las cosas, Fíjese ¿no? que ahorita que está hablando con todo este problema que hay acerca del matrimonio, estuve viendo algunos videos de algunos que están en contra del matrimonio entre un hombre y una mujer y empezaron a utilizar la Biblia. Y yo así, ¿cómo es ponerse en contra de eso? Y entonces empiezan a hablar en contra del libro de Génesis. Y una de las cosas que yo me sorprendí, o sea, cómo se ponen en contra del libro de Génesis, que Génesis, yo dije, pero si hasta Jesús citó el Génesis. Cuando él habla del matrimonio, Dice en el principio, Jesús cita el texto del libro de Génesis. por Pero en supuesto. el principio no fue así. En el principio varón y hembra los creó. O sea, Jesús mismo lo cita. Entonces, la importancia de que nosotros debemos de siempre tomar muy en cuenta el libro de Génesis. Sí, hay un elemento más que destacar Sí. aquí antes de pasar al siguiente aspecto de la lección, es que quien escribe el libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. Sí. Y el apóstol Juan, Dios le revela el Apocalipsis, por eso en inglés se llama Revelation. Ujú. Pues De revelación, claro. nosotros el término Apocalipsis lo tomamos directamente del griego, tal como está. Correcto. Sí. Y entonces lo llamamos Apocalipsis, así está la Sí. palabra en griego, ahí la traemos al español, pero en el inglés se traduce como revelación. Revelación. Ahora, como es el libro de la revelación de Jesucristo, Jesucristo revela eso, hay algo interesante que hace Jesús al revelarle a Juan, y es que utiliza conceptos con los que ya estaba familiarizado la nación de Israel, o en este caso, todos los judíos de la época. Ellos estaban familiarizados con los textos del Antiguo Testamento. Correcto. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de citas que hacen alusión al Antiguo Correcto. Testamento, Ujú. así como lo acaba de decir en relación con el libro de Génesis. Correcto. Entonces, cuando las personas comienzan a leer en Apocalipsis, no pueden sentirse totalmente en oscuridad, totalmente en tinieblas, porque los conceptos ya aparecen registrados en lo que ellos conocían, que eran, por supuesto, los escritos del Antiguo Testamento. Correcto. Dios es inmensamente sabio en dejarnos claridad para entender cada aspecto de la Escritura. Ahora, algo interesante que es importante mencionar en este punto, antes de seguir avanzando, es de que en el Génesis nosotros vemos la fórmula. En el mismo inicio del Génesis, en el inicio del conflicto entre el bien y el mal, vemos la fórmula que el enemigo ha usado en el pasado para engañar a las personas. ¿Cómo puedes tú creer la mentira como algo que es bueno? Satanás usó la semilla de la duda de la palabra de Ujú. Dios. Y eso es algo que Satanás siempre va a hacer a lo largo de la existencia humana. Siempre ha llevado a las personas a dudar de lo que el Señor ha dicho en su palabra, para llevarlos al engaño o a aceptar una mentira como verdad. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día de no dejarnos llevar por personas que debiliten la fe trayendo duda de la palabra de Dios. Y ese es uno de los conflictos que vemos hoy en día. ¿Por qué hay tanta, como tú mencionabas, pastor, esta ideología que gente usando la Biblia desacreditan el concepto de matrimonio? Porque tienen que ir de alguna forma también atacando la Biblia, atacando también partes de la Biblia para que no se crean en ciertas secciones de la Biblia. Exacto. Y digamos, solo creemos en esto y esto no podemos creer, etc. Entonces, todo ese tipo de movimientos, de ideologías, de teologías que se mencionan hoy en día, están haciendo este énfasis en tratar de llevarnos a dudar de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros no caer en ese engaño y evitar ser llevados al engaño, a la duda de la palabra de Dios? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, hay varias estrategias que Satanás usa que están basadas en lo que él hizo en el pasado, ¿no? Recuerden que con Adán y Eva les dijo, con que Dios os ha dicho. Y él lo que dijo fue algo que Dios nunca había dicho. O sea, siempre tuerce la palabra de Dios. Ujú. Eso lo dijo Adán y Eva. En Apocalipsis 13:14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Satanás siempre estará engañando y haciendo que nosotros hagamos
las cosas en contra de la palabra de Dios. Ujú. Varias maneras como engañan. Número uno, con filosofías e ideologías modernas. Ujú, La gente pone sus filosofías y sus ideas por encima de la palabra de Dios. ujú. A mí me sorprende cuando yo veo a personas que están defendiendo ideologías, ¿no? Claro. Voy a poner ejemplos. Ideología de género, feminismo o cualquiera de estas ideologías. Y entonces incluso he escuchado a personas que llegan a decir que Dios de alguna manera está de acuerdo con esas ideologías. Quienes hablan de eso o hablan en esa forma no conocen bien la palabra de Dios. Ujú. He escuchado aún personas defendiendo diferentes ideas sobre algunos tipos de música, que uno puede escuchar cualquier tipo de música, que en la iglesia se puede poner cualquier tipo de música, pero entonces me doy cuenta que esas personas nunca han leído los textos del Espíritu Profecía, lo que la hermana Juay habla y lo que la Biblia habla en relación con la filosofía de la música. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque las personas defienden su ideología, pero la están poniendo por encima de la palabra de Dios. Correcto. Ujú. Siempre la palabra de Dios va primero. El otro aspecto fundamental es el tema de la presión social o cultural. Todo el tiempo se van a estar levantando movimientos en el mundo Ujú. que van a ejercer presiones. Uno de esos es los movimientos feministas que han traído mucho daño al mundo. No quiero decir que algunas cosas que los movimientos feministas promueven no sean correctas. Creo que hay algunas cosas que ellos promueven que es correcto, pero quiero decir que hay gran parte de lo que ellos promueven que es incorrecto y en contra de la Biblia, con respecto al aborto y otros aspectos. Con respecto al hecho de que ya no se necesita al hombre, de que las mujeres pueden vivir sin el hombre, Un cosas de ese conflicto. tipo, ¿no? Y estoy de acuerdo con algunos sectores del movimiento feminista, por ejemplo, en el hecho de que a la mujer no se puede golpear, que a la mujer no se puede maltratar, que la La mujer tiene que dignidad. ser valorada, o sea, 100%. Pero estos movimientos están ejerciendo tanta presión aún a Ujú. los gobiernos, que algunos gobiernos se han visto obligados a dictar leyes en contra de lo que Dios establece en su palabra, Ujú. en contra del proceder correcto con que los hijos de Ujú. Dios deben andar. Así que esa presión social también es otra manera como Satanás está engañando a las personas. Y quizás, ya lo había citado ahora, hay mucha negligencia en el estudio de la Biblia. Por Ujú. supuesto. Entonces, las personas no están estudiando la Biblia ni el Espíritu Profecía y por lo tanto llegan a conclusiones erróneas. Muy Ujú. bien, entonces tenemos estos tres eh, puntos y quizás uno cuarto, vamos a repetir, es la filosofía Ujú. o las ideas que llevan aparentemente a la lógica, ¿Correcto? pero contradicen la palabra de Dios. Estamos hablando de la presión social o cultural, Sí, correcto. elementos que vemos en nuestro alrededor que nos pueden presionar a dudar de la palabra de Dios. Además de esto, señor pastor, la negligencia del estudio personal de la palabra de Dios, Ujú. estudiar diariamente la escritura. Y aparte podemos decir también el sentimentalismo, o sea, es decir, Sí. llevarnos por emociones, por Claro. sentimientos y no por principio. Buen punto, pastor. Y eso es punto. algo importante que tenemos que añadir. Que pues. eso es lo que agrega la lección en el día lunes, Correcto. hablando acerca del amor. Sí. Porque a veces llevamos el amor a parte, como una parte sentimentalismo y dice, mira, Dios es amor, pero no me juzgues por eso. Ujú. Dios me ama y como Dios me ama, entonces Él me tiene que aceptar como yo soy. Dios me acepta a pesar de lo que yo soy. Entonces nosotros debemos de entender de que a veces personas dicen no, el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan sublime que Él me va a aceptar y no importa lo que yo haga, no importa lo que yo sea, y entonces pongo por encima el sentimentalismo Ujú. a los principios de la Biblia. Entonces, Dios me ama. Ujú. Eso tengo que dejar bien claro. Dios me ama. Yo siempre saco esta parte de aquella mujer que la llevaron justo para que pudiesen apedrearla. Entonces Jesús le dice, mira, ni yo te condeno. Pero no solamente, ahí se muestra su amor, su justicia, su aceptación. Compasión. Pero ahora le dice, vete y no peques más. Ujú. Ahora pone el principio de que yo tengo que respetar los principios de la Biblia. Tengo que respetar su palabra, porque también hay otro caso donde Jesús le dice a una persona, mira, no sigas pecando porque te va a ir mal. O sea, el amor de Dios es tan grande, pero no suple todo o no exime el cumplimiento de la ley, no exime el venir y anular los principios. Así que debemos de tomar bien en cuenta que a veces la gente puede desviarse con esos temas. Creo que voy a leer este pasaje de la lección que creo que es muy importante y hace eco a lo que tú mencionas, a Pastor Smith. Dice allí, la cultura popular Ujú. tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal
y no en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico del tema hace que nos resulte difícil percibir cómo Dios entiende el amor. Es decir, ¿por qué no comprendemos el amor de Dios correctamente? Porque nuestro enfoque, Es nuestra ideología del amor es egocéntrica. Es solamente para mí. Cómo yo me siento, cómo yo me recibo, cómo yo, es siempre en función de mí mismo. Y en cambio, en la palabra de Dios, el concepto del amor es primero Dios, el prójimo y luego yo. el bienestar de las Entonces, demás. entonces, la diferencia está allí y por eso el enfoque del amor errado de hoy en día, ¿no? La gente dice, sí, Dios me ama, pero entonces Dios sabe que, ¿sabe? No necesito cambiar, no necesito hacer nada en mi vida porque como Dios me ama, bueno, no importa que yo siga una vida con un carácter horroroso, pegando a mi familia, siendo una persona, digamos, sin ningún afecto, sin cariño, porque Dios me ama. No es así, no puede ser. Debe haber un cambio en la vida, un nuevo nacimiento que Dios quiere que hagamos. Ahora, vamos a ver un ejemplo que creo que es importante que se mencione en la lección, en el libro de Génesis, sobre la experiencia entre padre e hijo, que creo que representa, y allí se menciona por primera vez este concepto Del de amor. amor, ¿no es cierto? Vamos a Génesis capítulo 22 y veamos allí el versículo 2, que es quizás el versículo más importante de esta lección, cómo Dios le pide a Abraham que haga un acto de Sacrificio. amor, de sacrificio, para bienestar de la nación, Y- de sí mismo, de la familia. ¿Leo yo? Sí, por favor. Pastor. Dice Génesis 2, capítulo 22, verso 2. Correcto, 22:2. Reina Valera 1960 dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ajá. Muy bien. ¿Qué podemos decir sobre esta historia? ¿Cómo Dios pide a Abraham hacer un acto de entrega, de sacrificio tan sublime, tan, digamos, o tan, a veces hasta descabellado, por decirlo así, que sacrifique a su propio hijo? ¿Por qué vemos esto, pastor? ¿Qué cree usted al respecto? ¿Por qué Dios pide esto? Sí, vamos a recordar que el libro de Génesis presenta el fundamento para entender los aspectos proféticos, ¿no? Perfecto. Ujú. Entonces, lo que se está mostrando aquí era el amor que muestra Abraham, el padre de la fe, hacia Dios al punto de sacrificar a su hijo. Abraham sabía que esto tenía como propósito mostrar el amor a Dios y él sentía en su corazón que si Dios le pedía eso, Ujú. de alguna manera Dios iba a hacer algo quizás para resucitar a su hijo, pero que quería mostrarle ese amor, que es el mismo concepto que aparece ahora pues con el Padre y el Hijo. Correcto. Y la palabra del Señor así lo presenta en el Evangelio en los Evangelios, pues, de que debía ser sacrificado el Hijo. De paso, el mismo lugar donde fue realizado este sacrificio, que es el Monte Moria, pues es el mismo lugar que finalmente llegó a construirse allí mismo el templo de Salomón, ¿no? Donde se Ujú. representaban Correcto, los correcto. sacrificios diarios de los animales que representaban a Cristo que moriría en la cruz del Calvario. Correcto. Entonces, aquí tenemos la manifestación más grande del amor, porque la manifestación más grande del amor implica sacrificio. Es más, no puede haber verdadero amor sin sacrificio. Ujú. Antes de entrar en el concepto del padre, déjame vislumbrarlo desde otra perspectiva. Un padre terrenal, si realmente ama a sus hijos, tiene que sacrificarse por ellos. Ujú. Por supuesto. Una madre terrenal, si realmente ama a sus hijos, tiene que sacrificarse por ellos. Escuchen esto, un esposo que realmente ama a su esposa se sacrifica por ella. Claro. Claro. Y una esposa que realmente ama a su esposo se Se sacrifica por él. Incluso nos sacrificamos por los amigos y los familiares. Cuando hay verdadero amor, hay sacrificio, hay servicio. Mm. Pero eso de amor sin sacrificio ni servicio, Es quiero decirles egocéntrico. que eso es pura palabrería, Claro. pero eso no es verdadero amor. Ujú. Entonces, el amor verdadero implica sacrificio. Miremos, por ejemplo, algo de Jesús con su Hijo para que entendamos este concepto. Vayan conmigo a Mateo 3. Eso lo presenta la lección. este Claro, Mateo versículo. 3, Mateo 17. 3, el versículo 17. Mateo 3, 17. Lo tengo aquí, pastor. Si quiere. Adelante, sí. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, entonces, este es mi Hijo amado. Yo amo a mi Hijo, ¿correcto?
Pero ahora vamos a ir quizás al texto más importante que muchos evangelistas y predicadores declaran del Evangelio, que es Juan 3:16. Lo sabemos de memoria, Juan 3:16. Porque de tal manera amó. Porque de tal manera amó, ¿qué? Dios al Dios al mundo mundo que ¿qué hizo? que ha dado a su Hijo Ahí viene el unigénito. verbo. Ok, Dar. entonces, al hijo que ama, lo sacrifica. Ujú. Ese es el amor más grande que existe. Pero Ujú. Génesis nos da el fundamento para entenderlo. Ujú. Y sabe que, pastor, en Génesis 22:2 es cuando por primera vez en la Biblia se dice la palabra amor. Cuando dice allí la palabra en el hebreo que es ahab, que significa amor, cuando le dice, Señor, a tu hijo que tú amas, ¿no? Dios declara que Abraham amaba a su hijo. Lo declara. Él dice, tú amas a tu hijo, a ese que tú amas, tienes que sacrificarlo. Preséntalo a mí. Yo necesito destacar eso que ya fue mencionado acá. La verdadera naturaleza del amor es dar. Ujú. Nosotros a veces vemos que creemos o queremos comprender que el amor es lo que yo puedo recibir, Ujú. que yo recibo. Cuando yo voy a Juan 3:16, que es el texto más conocido, puede ser, yo siempre me hago una pregunta. ¿Quién amó primero? ¿O qué hice yo para poder recibir lo que Dios me está dando? O sea, si es algo así como, me encantaría que Dios se formulara en mi concepto humano, ¿no? Estoy hablando en mis pensamientos humanos, que se formulara así, mira, yo te estoy dando a mi hijo porque tú de primero me diste algo a mí. Y a cambio de lo que tú me diste, por eso es que yo te lo estoy dando. Estoy hablando en mi concepto humano. Pero es que eso no sería amor. Eso sería conveniencia o llámele cualquier otra cosa. Pero entonces lo que estamos viendo en Juan 3:16, en el concepto del amor que estamos plasmando acá, es que yo estoy amándote a ti primero, pero aún sin que tú me hayas dado una respuesta, Mm. aún sin saber la reacción de tu parte. Yo quiero amarte. Y cómo te muestro ese amor es dando. Entonces, llevándolo al término, haciendo una aplicación para nuestra vida cotidiana, en los matrimonios, por ejemplo. La pareja espera recibir amor. Ujú. ¿Sí? Es que ya no me amas como antes. Es que tú ya no haces lo que antes Correcto. me dabas o sí. me ayudabas. Entonces yo siempre pregunto, ¿y usted está dando de ese amor? Mm. Está dando y es recíproco, porque no solamente la otra persona automáticamente también va a dar. Yo creo que el verdadero amor es el que busca el bienestar de la otra persona, cuando uno está dispuesto a dar. Ujú. Qué lindo esta expresión de amor que aparece en Génesis, Sí. que se amplifica en el sacrificio de Cristo, Ujú. Ujú. ¿cierto? Qué lindo ver cómo cuando Isaac como padre sacrifica a su hijo, nos permite entender cómo Dios Padre sacrifica a su hijo, pero aquí hay un elemento adicional que a mí me parece muy importante, y es que Génesis no presenta lo que presenta Hebreos sobre lo mismo. Recuerden que el concepto se va ampliando Sí. en la Conforme medida que la claro. Biblia va avanzando, Correcto. ¿verdad? Quiero que vayan conmigo a Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el Ujú. 19. Hebreos 11, 17 al 19, para que notemos que el sacrificio de Abraham por su hijo Isaac y la confianza que tenía en Dios de que podría resucitarle a su hijo. Voy a leer Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, Mm. y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ujú. Cuando ofrece a su hijo, dice el libro de Hebreos, él estaba convencido Ujú. de que Dios podía levantar a su hijo de entre los muertos. Ya, claro. Así es. Lo voy a sacrificar porque lo va a levantar de entre los muertos. Sí. ¿Cierto? O sea, por amor a ti, Señor. Y ahora está diciendo, finalmente ustedes saben, pues no, el sacrificio no se hizo, apareció el cordero, como lo vamos a ver Claro. ahora, y entonces él en sentido figurado lo recibe porque le dice Dios, no hagas daño al muchacho. Se había cumplido
Aquí hay un concepto de interpretación profética que es que la historia se repite. La historia de Abraham y Isaac se repite Ujú. en la muerte de Jesucristo. Correcto. Por supuesto. Solo que la muestra de Jesucristo ahora es completa, grande. No había prevención de la muerte. Correcto. Y aquí hay muerte y aquí hay resurrección verdadera. Claro. Que de paso, la resurrección, para mí quizás de las creencias más importantes que tenemos los cristianos es la resurrección, porque es lo que garantiza nuestra salvación, es lo que correcto. garantiza todo, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿no? Pero noten cómo la resurrección es vista desde el Génesis Ujú. y ahora ampliada en la muerte de Jesús. Amén, pastor. Creo que también el concepto que usted menciona sobre este tema de lo que tuvo que hacer Abraham para mostrar su amor y también su confianza en lo que Dios había dicho. Porque como dice en Hebreos, acabamos de leer, él creyó que si Dios prometió que ese hijo sería la herencia, Y la descendencia. de él, tendría que de alguna forma Dios, que le pide que lo sacrifica, Correcto. tiene que resucitarlo. Entonces, Claro. se tuvo que aferrar a la palabra de Dios, pero Dios se aseguró de mostrar o de probar su fe hasta el mismo momento de ya levantar el cuchillo, la mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo. Es decir, tuvo que pasar por el momento de poner a su hijo como cordero, atarlo en el altar, ponerlo allí, despedirse de él. O sea, toda esa experiencia de que a veces no se imagina o se olvida de lo que sucedió, pero Dios tenía que de verificar si el amor y la confianza en su palabra eran más que el sentimiento humano, más que la filosofía, más que la presión cultural, etc. Vemos allí que Dios probó a Abraham y Abraham salió victorioso Claro. porque confiaba en la palabra de Dios y amaba más a Dios que a su propio hijo. Amaba más a Dios y su palabra que a su propia persona. Es decir, Claro. prefirió honrar a Dios antes que desobedecerle. Entonces creo que es importante porque el amor verdadero nos va a llevar a la obediencia, al amor a Dios, a ponerlo a Él primeramente, confiando de que Dios proveerá una solución, si es su voluntad, en nuestra experiencia. Sí, de hecho, eso es lo que iba a mencionar con relación al día martes de la Sí. lección. Porque para mí, una de las partes más tiernas que yo puedo leer en la Biblia es cuando el hijo, Isaac, le pregunta a su papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está? Es que, la verdad, yo no sé ustedes, pero cuando yo leo esto Conmueve. me conmueve mucho. Sí. Y cuando él dice, ¿y dónde está el cordero? Mm. Y el padre dice, hijo, Dios va a proveer, ¿no? Entonces ahí es donde está la explicación en el futuro en Juan, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que Isaac es una representación de Jesús, Ujú. como Abraham es una representación del Padre, Sí. y que Dios, para que entendamos todo fácilmente, Ujú. Ujú. nos pone figuras anticipadas Claro, en Por las supuesto. historias. Por supuesto. Por eso el Génesis es el fundamento. Claro. Vayamos entonces a esta parte que te mencionas tú, allí en el libro, en el día martes. El tema, pastor, del cordero. Ujú. Isaac pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero? Ujú. En el Génesis, y sería bueno tal vez leer brevemente allí en el capítulo 22 de Génesis, creo que alguien lo tenía abierto, el versículo 7 y 8. Veamos Ok. esos dos versículos para leer el trasfondo de la pregunta y cómo responde Abraham a esa pregunta, esa inquietud. ¿Dónde está el cordero? Porque la respuesta es fundamental para comprender, como mencionábamos, el principio de Génesis aplicado a la profecía. Ok, Génesis 22:7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña. Esas son las palabras que le estaba diciendo que me conmueven. Mm, ¿Dónde está el cordero para el holocausto? mm. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Jehová Jireh es una de las expresiones, ¿no? Qué hermoso. Esta experiencia es conmovedora, pero a la vez también las palabras de Abraham son palabras tan proféticas, tan Proféticas. importantes, porque dice, Dios se proveerá de cordero, ¿no? En el Pastor. libro de Apocalipsis, Jesús es llamado más de 20 veces Cordero. Sí. Así que el Cordero, pues, es la mejor representación de Cristo, ¿no? Ujú. Claro, cuando ellos voltean a mirar, ven un carnero y una vez alguien me preguntaba, ¿cómo así que un carnero es un cordero? Pues que es muy sencillo. El carnero es el ovejo macho, así que simplemente es Ujú.
es el papá de las ovejitas, Ujú, pero es un cordero. claro. Solo que el término cordero generalmente se usa cuando Es pequeño. está pequeño. Pero allí estuvo el carnero y Dios hizo provisión. Génesis, el cordero es prometido, porque aquí está diciendo Dios proveerá de un Ujú, cordero. Y esas palabras proféticas, como ya lo dijo el pastor, se cumplen en Jesucristo, claro. el que proveería de todo pecado. El Éxodo muestra cómo los sacrificios de los corderos pues eran importantes para la limpieza de pecados. Por eso, otro de los símbolos que tendremos que estudiar a lo largo de esta lección son los símbolos que aparecen en el libro de Éxodo también, Ujú. porque esos símbolos apuntan al poder entender todas las profecías del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis Jesucristo es proclamado el Cordero exaltado, Ujú. el Cordero inmolado, Ujú. ¿cierto? Por los pecados de la humanidad. Así que cuando entendemos el concepto del Cordero provisto en esta escena de Génesis, el capítulo 22, pues podemos entender ese sacrificio precioso de Jesús por nosotros. Y yo sé que estamos hablando del Cordero visto desde Génesis 22, Ujú. pero a mí también me gusta hablar del Cordero desde Génesis capítulo número 3. Porque Ujú. Apocalipsis Correcto. 13, versículo 8, dice que el Cordero que fue inmolado desde el principio de la creación. ¿Por qué me gusta eso? Porque Adán y Eva tendrían que haber muerto en ese momento que Ujú. cometieron ellos el acto pecaminoso. Pero había un plan donde Jesús dice, no, yo voy a... Tomar. A mí la respuesta de por qué Adán y Eva no murieron Ujú. en el momento en que ellos cometieron el acto se encuentra en Génesis 3:21, cuando habla de que ellos aparecen ahora con pieles, De- con con pieles. túnicas de pieles, ¿no? Me llama ahí la atención porque para que hayan túnicas tuvo que haber muerto un animal. Ujú. Entonces ellos hicieron su primer sacrificio y desde antes de ese momento ellos estaban aceptando la promesa de que un día iba a venir el Cordero que iba a morir por ellos en su lugar. Amén. De hecho, es algo interesante en esta historia que mencionamos, ¿no? El aspecto de Abraham con su hijo. Recalca esto, pastor, que acabas de mencionar, porque debía, por decirlo así, Isaac ser sacrificado. Y podremos decir de que el Señor presentó esta ilustración a Abraham de una forma más vívida Ujú, de lo que significaría ujú, para Dios poder rescatar al hombre. ujú. Porque todo hombre, como tú mencionabas, cuando uno peca, ¿cuál es la paga del pecado? A muerte. La paga. Mereceríamos morir. Pero cuando Abraham vio que el Señor en realidad previnió la muerte de su hijo y muestra un sustituto, sale ese cordero ahí, ese carnero que estaba allí, Ujú, en la mente de Isaac y de Abraham quedó cimentada la certeza de que un sustituto es necesario, pero que no era un sustituto cualquiera. Dios tendría que dar su propio hijo para el ujú, rescate de nosotros. Entonces, este concepto de salvación tan importante hace eco inclusive también del concepto de juicio. Porque, ¿por qué hay que morir? ¿Por qué hay que tener la paga del pecado? ujú, Porque hay un juicio, es decir, hemos transgredido la ley de Dios y Dios tiene que traer toda obra a juicio. Entonces, sabemos de que el sacrificio es necesario porque hay un juicio y Dios da la oportunidad de darnos redención y no tener que pagar por el pecado a través del sacrificio de Cristo. Pero eso no quita que exista un juicio, no ujú, quita que exista una ujú. obligación para aquel que rechaza a Cristo de tener que pagar por sus culpas y sus pecados. Entonces, en cierto sentido, tenemos que comprender de que la- la forma como Dios provee el sacrificio, provee del cordero, provee de su Hijo, es condicional para quienes están dispuestos a aceptar ese cordero y recibirlo en Amén. el corazón. De lo contrario, ese cordero, aunque está provisto para quienes deseen, no puede salvar al que no quiere, no puede salvar al que no acepta, al que no se rinde a sus pies. Claro. Quizás quisiera aportar dos cosas a Sí. esto, ya que Pastor ha dejado claro la importancia del sacrificio del Cordero y el sacrificio de Cristo como un mensaje de juicio. Eh, los, todos los libros del Antiguo Testamento, sí, los Sí. libros del Antiguo Testamento, van aclarando la importancia de ese mensaje de juicio Ujú. y de ese sacrificio Ujú, que debía darse. correcto. Por eso vamos a encontrar el concepto del Cordero ampliado. Correcto. Cuando nosotros pasamos de Génesis a Éxodo, Mm, encontramos que ellos tienen que comer el cordero Ujú. para el gran día de la liberación Ujú. y tienen que con la sangre del cordero marcar Poner. los dinteles de las puertas
y tienen que comer la carne del cordero vestidos y apresuradamente. Correcto. Todo esto como un simbolismo de que aquellas casas que acepten la sangre del cordero no entrará la muerte, sino habrá vida. Y entonces los que habían marcado con el dintel las puertas tuvieron vida, y los que no, pues los primogénitos murieron. Pero ese concepto se sigue ampliando en la Biblia, número uno. Y número dos, hablando de muerte y vida y del mensaje de juicio, el que acepta el cordero vive, el que no acepta el cordero muere. Muere. Sencillo, ¿verdad? Y entonces ahora encontramos dos textos que se contrastan de una manera fantástica, tanto en Génesis como en el Evangelio según el apóstol San Juan. En Génesis ya lo leímos, que es Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Que es el texto que te conmueve, Pastor Smith, está el cordero. Pero cuando tú lees Juan 1:29, pareciera que Juan el Bautista estuviera respondiendo esa pregunta. Así es. Porque Juan el Bautista dice, he aquí el cordero que Que quita quita el el pecado del mundo. No es una pregunta, es una afirmación. Es una afirmación, una declaración poderosísima. Y es que ese cordero del cual se habló en Génesis, es lo que está diciendo Juan, ese cordero del cual habló Isaac, ese cordero que se presenta en los rituales del santuario, Totalmente. ese cordero que fue sacrificado una y otra vez a través de todos los siglos, ese cordero es el verdadero cordero. Todos esos corderos tienen su cumplimiento en el verdadero cordero que es Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Hablando de la muerte. Eso iba, pastor. Esto nos lleva a la muerte, al concepto del día miércoles. Ajá. Y tú ya mencionaste, pastor, pues cuéntanos un poco más de esta parte de la muerte. Sí, es que hay varias cosas para mencionar. Primero que la primera mención de muerte es en Génesis 2:15 al 17. Correcto, pastor. Porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Eso ya lo hemos hablado. También, acerca de la primera muerte humana. En Génesis capítulo número 4, versículo número 8, se menciona de cuando Caín mató a Abel. Entonces Dios confronta a Caín. Dios lo confronta. Entonces vemos el acto de violencia entre los hermanos, todo lo que sucede en el momento en la vida de Caín, en no obedecer la voz de Dios. Y también comprendemos acerca de la importancia de entender de que sin la resurrección todo está perdido. O sea, hay un concepto en la Biblia de que pues entró el pecado, entra la muerte. Claro. Y ahora tenemos el concepto tan poderoso de saber de que hay esperanza para el ser humano. Y esa esperanza es que cuando nosotros morimos, un día vendrá nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos va a resucitar. Yo siempre he dicho que para nosotros tenemos un concepto de esperanza solamente hasta la muerte. Hay un dicho popular que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Yo siempre digo, eso para mí es algo muy limitante. Porque entonces, ahí llegó la muerte. Hasta ahí llegaste. Se acabó, ¿no? Se acabó todo. Claro. Pero lo más precioso saber es que para los cristianos, la esperanza no llega solo hasta la muerte, sino la esperanza es que un día vendrá Jesucristo, nos resucitará y estaremos con Él por toda la eternidad. La muerte es un intruso. Más grande intruso. El más grande intruso de la humanidad. Pero ahora podemos nosotros llegar a poder comprender de que en su grande amor, el gran amor de Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ahora tenemos esa esperanza, la esperanza de la vida. La muerte no estaba en el plan original de Dios. Pero la muerte fue advertida por Dios si había desobediencia. Correcto. Hubo desobediencia, entonces la muerte se convierte, obviamente, por la advertencia de Dios, en la consecuencia directa de la desobediencia y del pecado. Así que cuando nos separamos de la fuente de vida que es Dios, cuando dejamos de caminar con Él, pues la muerte pues simplemente forma parte natural o es la consecuencia natural de habernos apartado de Dios. Ahora, de la muerte que más habla la Biblia es de la muerte segunda. La muerte primera, todos tenemos que enfrentarla, ¿no? Todos tenemos que enfrentar la muerte primera, tarde que temprano, excepto algunos pocos hombres como Enoc y Elías, ¿cierto? Que ascendieron al cielo sin conocer la muerte. Pero, exceptuando ellos dos, todos los demás hombres tenemos que experimentar la muerte. Ok, tenemos que morir, esa es la muerte primera.
Pero algunos que no obedezcan a Dios, además de esa primera muerte, resucitarán después del milenio y enfrentarán la muerte segunda, o sea, morirán por una segunda vez. Esa es la muerte que Dios quiere evitarnos, porque la muerte primera para el cristiano es una muerte con esperanza, Sí. porque está garantizada por la resurrección, como ustedes lo han dicho, ¿verdad? Pero la muerte segunda es una muerte sin esperanza, Se aclaró todo. porque ahí se acabó todo. Nosotros debemos, si morimos, tener la seguridad que seremos resucitados. Recuerda que lo que se ve en Génesis, que fue la aparición de la muerte, el intruso, pues ese intruso se acabará, como lo dice Apocalipsis. Vamos a leer ese texto. Apocalipsis 21:4. Ahí, si alguno de ustedes me ayuda, por favor, les agradezco. Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 4. A ver, acá lo tengo, pastor. Menciona la palabra de Dios, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que viviremos en un mundo donde ya no habrá más ¿qué? Muerte. Más muerte, la muerte desaparecerá. Pero aquí está lo interesante de esto, lo que a mí me impacta de esta parte de la lección del miércoles, es que hay alguien que es el que tiene dominio para que la muerte desaparezca. Y vamos a Apocalipsis 1:18. Claro, donde dice Jesús allí. Apocalipsis 1:18. ¿Qué dice Dios en su palabra ahí? ¿Quién quiere leer? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien. Hablando de Jesucristo. Jesús murió, pero ahora vive ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Ahí eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Y está viviendo por los siglos. Tiene autoridad sobre la muerte. Ajá. Tiene autoridad sobre el lugar de los muertos, que es el Hades, sobre la tumba. Es la respuesta definitiva al problema de la muerte. Correcto. Jesús es el Señor de la vida porque Él creó la vida. Él tiene el control para abrir y cerrar. Cuando tú tienes una llave, Sí. es para que tú puedas abrir Y cerrar. y cerrar. El que tiene el control sobre la muerte y sobre ese lugar y sobre esa tumba Claro, claro. es Jesucristo. O sea que Jesús va a abrir las tumbas para que los que han de vivir creyendo, los que murieron creyendo en Él, puedan vivir Amén. para siempre. Amén. Así que es cierto que entró la muerte, pero ahí apareció el Cordero y que el Cordero es el encargado de que la muerte desaparezca de una vez por todas del universo. Amén. Tenemos muy poco tiempo, pero quisiéramos tocar brevemente, queridos pastores, en el último punto de lo que dice la lección el día jueves, que es Correcto. la serpiente. ¿Qué podemos decir al respecto sobre esta serpiente que se presenta en Génesis 3, del 1 al 5? Ya lo habíamos hablado, mencionado, como este es Satanás usando la serpiente como su medio para engañar y llevar a la duda a Eva y posteriormente caer en el pecado. ¿Qué nos habla de esta serpiente que nos ayuda a entender por qué se le declara también en el Apocalipsis a Satanás como esa serpiente antigua? ¿Por qué la relación entre las dos es tan importante? Pastor, yo hice un cuadrito sencillo entre Génesis 3 y Apocalipsis 12. Sí. Cuadrito sencillo. La serpiente es símbolo del mal. En Génesis 3, ¿quién tentó a Eva? La serpiente, La serpiente. ¿Y en Apocalipsis 12, quién es la serpiente? Satanás. Satanás. Entonces aquí tenemos que engaña al mundo entero. Ya lo dijimos al comienzo, ¿verdad? La serpiente es el que trae engaño y mentira. Entonces, engañó a Eva con palabras falsas, ¿cierto? Con que Dios ha dicho y dijo cosas que no dijo y engaña al mundo entero. La serpiente representa rebeldía contra Dios. Induce a la humanidad a desobedecer y es quien finalmente en Apocalipsis nos muestra la rebelión total contra Dios. Ujú. Hay una guerra espiritual. El conflicto comienza en Génesis 3, en la tierra, pero la continuación de la guerra pues está iniciada desde el cielo en Apocalipsis 12. La caída del ser humano en Génesis el capítulo 3 y la caída de Satanás y sus ángeles en Apocalipsis 12. El ataque al pueblo de Dios ataca la imagen de Dios, que es el hombre y la humanidad, y persigue a la mujer y a sus descendientes en Apocalipsis 12. Esa es una manera sencilla de poder describir el tema de la serpiente. Y nos ayuda a entender el conflicto entre el bien y el mal. Ujú, Nos ayuda a entender la identidad del enemigo. ujú, Nos ayuda a entender la raíz del conflicto. ujú. Nos ayuda a entender la continuación del conflicto en la tierra. Nos ayuda también a entender que al diablo le queda muy poquito tiempo Amén. y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos ayuda a entender que la humanidad fue atrapada en este conflicto, pero Cristo
es presentado como el vencedor. Amén, amén. Creo que esta ha sido una lección muy importante y agradecemos a ustedes, pastores, y por supuesto a ustedes también, queridos televidentes, por su sintonía, por estar con nosotros aquí. Recuerden seguir estudiando la palabra del Señor. Génesis es el principio de las ilustraciones. Nos ayudan a comprender más acerca de la profecía bíblica y no duden de continuar orando a Dios para que Él los guíe a toda verdad y puedan comprender por sí mismos cuáles son esos símbolos importantes del Apocalipsis. Que Dios les bendiga y les guarde y nos vemos aquí en la próxima semana.